Em, Tal como lo dijo Esteban, yo soy Alejandro. Después de esa presentación como tan rimbombante, pues me da un poco de miedo. Somos grandes amigos, Esteban y yo, su familia, su hermano. Honestamente nos conocimos a través de Gus, allí en Argentina. Y soy venezolano de nacimiento, pero mexicano por elección. Estoy naturalizado mexicano. Vivo desde hace 10 años aquí en el norte de México, muy cerquita de Monterrey, una ciudad pequeñita que se llama Saltillo. Estamos ahí a un par de horas de Texas, de McAllen y Laredo. ¿Cómo llegué acá? Pues trabajando con otro loco que es Juan Beriken, fundador de Lidere. Y hace 10 años Juan me reclutó, bueno, hace unos 13 años Juan me reclutó para un proyecto de desarrollo de líderes cristianos en América Latina llamado Un Millón de Líderes, un proyecto en aquel entonces que lanzó el doctor John Maxwell, y tuve la oportunidad de liderar eso en mi país y ayudar en otros países de América Latina. Juan me pidió que me mudara a México hace 10 años, bueno, 11 ya, y aquí nos instalamos mi esposa, mi hijo y yo. Aquí nació nuestra segunda hija. Y claro, en Venezuela había sido parte de equipos pastorales, nunca pastor principal de una iglesia. Yo tengo 44 años ahora. Y acá había una iglesia, sabíamos que existía una iglesia que había fundado Juan hace 15 a 16 años, ahora acabamos de cumplir. Pero no teníamos idea, no la conocíamos, y nos involucramos inmediatamente sirviendo voluntariamente allí. Y hace 7 años Juan me pidió que, justo cuando fundamos nuestro otro nuevo campus en la ciudad de Monterrey, que me hiciera responsable del campus aquí en Saltillo. Y así me convertí en pastor de una iglesia. Entonces fue como plan con maña de Juan. En nuestro segundo campus en Monterrey lo pastorea un gran amigo, hermano de mi alma, Roberto Bautista. Y recientemente, hace 2 años, lanzamos nuestro tercer campus, esta vez en la Ciudad de México. Y eso está apenas, ya saben, agarrando cadencia. Entonces, eso básicamente, tengo 2 hijos. Estoy casado con Eliana, otra mujer venezolana. Tenemos 16 años de casados. Bueno, eso es básicamente lo que puedo decir. Estoy apasionado por 3 grandes cosas en mi vida: el liderazgo, la familia y la fe. Esas son mis 3 grandes pasiones. Por eso hago lo que hago, por eso pastoreo una iglesia. Si mañana no pastoreo, voy a seguir apostándole a que la gente pueda tener una experiencia de fe auténtica, porque yo creo que cuando la gente tiene fe auténtica está completa. Cuando tenemos familias más fuertes podemos tener un mejor futuro, y cuando hay mejores líderes, podemos ayudar a que haya mejores líderes en cualquier esfera, pues todo el mundo sale ganando. Por eso son mis 3 grandes pasiones, por eso lidere, por eso hago por ahí cosas con Juan, del doctor Maxwell todavía. Tengo la oportunidad de ser el host del podcast de liderazgo del doctor John Maxwell en español. Y ya, nos dedicamos a vivir esas 3 pasiones. Desde hace unas semanas, bueno, desde hace un tiempo venimos hablando de liderazgo. Hay gente de varios países acá y se van agregando más, pero representantes, líderes, algún que otro pastor, hay mucha gente aquí. Y lo que hemos intentado crear en este último tiempo es un espacio donde pensemos fuera de la caja, porque esto que estamos viviendo es la mejor oportunidad para decidir salir y empezar a hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Y uno de mis anhelos es poder traer modelos diferentes, donde ya aclaré las reglas. Este no es un espacio para cuestionar, no es un espacio para expresar porque vos no estás acá para convencer a nadie, sino simplemente para presentar un modelo fuera de la caja que es válido y que tiene un solo objetivo: llevar más gente a los pies de Cristo, porque ese es nuestro objetivo. Entonces, si tuvieras que explicar un poco la visión de Vidaín, lo que se han plantado como Vidaín, el modelo de iglesia normal y dónde han querido llevar a un nuevo modelo buscando qué tipo de personas,
no quiero molestarte con miles de preguntas, simplemente el darte ese espacio porque sí se valen otros modelos de iglesia. Por eso quiero escuchar que presentes desde la visión por qué nació Vidaín y cuál es el objetivo que tiene. Sí, sí, gracias otra vez, Esteban, y gracias a todos. No, de ninguna manera quiero suponer que ustedes tienen que escucharme. Algunos tienen mucha más experiencia ministerial que yo y estoy más bien para aprender de ustedes. Pero pensando en eso, en esas preguntas, Esteban, hace 16 años yo decía a Juan Beriken, como venía él haciendo un trabajo de desarrollo de líderes en América Latina, típicamente lo que ocurría es que daba conferencias en donde junto en aquel entonces a Marcos Witt y al propio doctor Maxwell, compartían principios de liderazgo obviamente basados en la Biblia, pero a gente de diferentes esferas, no siempre a cristianos. Entonces lo que pasaba es que la gente terminaba interesándose por la fe de quienes estaban comunicando allí, en este caso Juan o Marcos, y entonces llegaba el punto en el que Juan tenía que responder la pregunta, ok, ¿de dónde sacas todo eso? Queremos más de eso. Y él decía, mira, eh, si quieres escuchar, pues terminando la conferencia podemos hablar. Y entonces hablando, compartía su fe y les animaba. Entonces él decía, yo quiero, la gente decía, yo quiero eso. Entonces él te terminaba diciéndoles, te animo a conectarte con una iglesia local. Y entonces ahí la gente metía el freno, básicamente diciendo, mira, bien Dios, bien lo espiritual, pero la iglesia es un rollo y yo o he tenido malas experiencias, o conozco a alguien que ha tenido malas experiencias, o sencillamente son muy dogmáticas, o honestamente no creo que me vayan a aceptar ahí, así como soy. En fin, esa básicamente era una experiencia muy común. Y Juan se frustró tanto que un día llegó y le dijo a su esposa Carla Beriken, algunos de ustedes les conocen, mira, yo creo que Dios está queriendo que tú inicies una iglesia. Así le dijo Juan a Carla. Porque él no tenía tiempo, en sus propias palabras así lo dice él. Él no tenía tiempo para comenzar. Y entonces, al final de cuentas le entraron, ¿verdad? Y comenzaron una iglesia y básicamente sabían lo que no querían. No sabían lo que querían, hablando de visión, sino lo que no querían. Lo que no querían era una iglesia irrelevante, una iglesia aburrida y una iglesia llena de paradigmas y dogmas religiosos. Y así comenzó Vidaín hace 16 años. De hecho, al principio esa era la descripción. Esta es una iglesia relevante, divertida y sin religiosidad. Entonces, ese fue el cimiento de la cultura y lo que posteriormente dio forma a la visión. Porque, les repito, sabíamos lo que no queríamos, pero no sabíamos lo que queríamos necesariamente. Y entonces, en el camino se fueron sumando líderes. Yo llegué en ese proceso, Roberto Bautista llegó en ese proceso, otro paisano mío, también naturalizado mexicano. Y dimos con cada vez más claridad, la claridad de, mira, nuestra iglesia tiene un enfoque y el enfoque es la gente que no le gusta la iglesia. Básicamente así lo podemos decir de una manera llana, ¿verdad? Quizá eso no tiene una gran argumentación teológica en principio, podemos hablar de eso después, pero gente, el enfoque, fíjense que no estoy diciendo que es una iglesia para la gente que no es de iglesia, no, es una iglesia para todos. Nosotros tenemos cristianos de más de 20, 30 años de creyentes, pero el enfoque de nuestra iglesia, es decir, todo lo que hacemos pasa por un filtro y esto debe ser potable, voy a usar las palabras de un amigo dominicano, potable, para especialmente quien no esté familiarizado con el ambiente de iglesia. Entonces, el lenguaje, las canciones, las predicaciones, la liturgia como tal, el programa pues de una reunión de domingo, la fraseología, la manera en que hablamos, todo tenía que ser potable porque pensamos, si no, va a pasar lo mismo que experimentó Juan cuando invitaba gente a la iglesia. No, yo no quiero iglesia. Entonces empezamos a hacer eso. Y claro que cometimos un montón de errores, claro que nos fuimos a un extremo, claro que a la distancia, si ustedes me preguntan, pero ¿harían cosas diferentes? Sí, definitivamente haríamos cosas diferentes, pero lo que nunca sacrificaríamos es nuestro enfoque en el de afuera. El enfoque está en aquellos que no les gusta la iglesia. La iglesia, les repito, es para todos. Luego en el camino, hace unos 8 años, con una relación providencial en el sentido de
que era una iglesia que llevaba más historia, más tiempo haciendo esto que nosotros estábamos haciendo, y por lo tanto le había puesto nombre a aquello que no sabíamos que queríamos, pero que realmente queríamos. Y me refiero a una iglesia fundada por Andy Stanley hace más de 25 años, llamada North Point Community Church, que está ahí en el norte de Atlanta. Luego ellos se expandieron a varios campus, tienen 6 campus en total en la zona de Atlanta, y llegamos a desarrollar una alianza con ellos, al punto de que hoy buena parte de lo que tenemos es el resultado de esa relación, no de cobertura, porque ni ellos ni nosotros creemos o nos sentimos atraídos más bien al tema de la cobertura, no lo criticamos, pero más bien es una relación estratégica en donde ellos han abierto las manos y generosamente nos han dicho, mira, si ustedes, aquí hay esto es lo que hemos aprendido, si para ustedes es útil, tómenlo, no pretendemos llenar su copa, pero sí vaciar la nuestra. Y así ha evolucionado la relación. Buena parte, les repito, de lo que tenemos hoy tiene que ver con esa claridad que nos ha provisto la relación con NorPoint. Tanto que hoy somos, pues, como aliados internacionales de ellos, tienen un montón de aliados en Estados Unidos, pero como aliados internacionales somos como su flagship church, es como una iglesia bandera de este modelo para el mundo hispanohablante. Entonces, les repito, básicamente el gran elemento, diría yo, característico, diferenciador es una iglesia enfocada, pero realmente enfocada en el de afuera, en el que no le gusta o no va a la iglesia. Hablo de gente que tiene trasfondo católico. Por ejemplo, en nuestros 3 campus, el promedio de composición. El campus Saltillo asisten unas 1.200 personas en promedio cada fin de semana. En Monterrey unas 900. Tienen mucho menos tiempo, apenas 6 años. Y en la Ciudad de México unas 200 personas. El promedio porcentual de gente que viene de un trasfondo no religioso y particularmente no protestante, nada evangélico, el promedio es de un 55%, es decir, un poquito más de la mitad de la gente que asiste a nuestros campus se profesan como no afiliados a ninguna religión o católicos, y se siguen profesando como católicos y asisten a nuestros campus. Y han comenzado una jornada de crecimiento espiritual en la que todos estamos, pues, es decir, todos los que estamos aquí, más allá de en qué punto consideres que tú estás, que yo estoy, ¿verdad? Pero así básicamente puedo resumir, Esteban, la visión. Una iglesia para todos, pero enfocada en el que no le gusta la iglesia. Ahora, saltemos de la visión a la misión. ¿Cuáles son los elementos que un no cristiano o alguien que se cataloga no afiliado, cuáles son los elementos claves que definen que esa persona diga, voy el domingo? ¿Qué es lo que qué es lo que como estrategia? A ver, yo creo que estamos en la misma posición. Si tuviéramos un agua mineral acá, el agua es intocable, es la palabra, eso no estamos cuestionando nada porque es inalterable. Pero el envase va evolucionando, va mejorando, bueno, eso todo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que cambiaron para envolver lo que es inalterable, que definieron algo que muchos líderes, muchos pastores, inclusive yo, están deseando poder poner en práctica para que la persona que no es afiliada, que dice no soy, diga, no me lo pierdo este domingo? Sí, bueno, respondo rápido lo de la misión y luego voy a la estrategia que decías. La misión es la misma de la Iglesia de Jesucristo en la Tierra. Nuestra misión, la declaración de misión, ¿para qué? ¿Para qué existimos? Es esta. Nosotros existimos como iglesia para guiar a las personas en una relación creciente con Jesucristo. Es decir, no estamos ocultando que somos una iglesia, y eso es importante aclararlo. No estamos fingiendo, no. Esto es una iglesia y existimos, y así está constantemente, no solo escrito, sino dicho, enseñado, en los diferentes ambientes que tenemos. Somos una iglesia y nuestra iglesia existe para guiarte en una relación creciente con Jesucristo. Ok, ya hablando de la estrategia, pues la estrategia a la que hemos apostado es sencilla. Hagan de cuenta, claro que en este momento la estrategia se tambaleó en el sentido de la crisis que vivimos. La misión está intacta, los valores están intactos, pero la manera, la estrategia, el cómo cambió. Y eso cambió no solamente para Vidaín, para todos nosotros. Digo, porque hace 14 semanas ninguno de nosotros se hubiese imaginado
que la iglesia podía ocurrir solamente en línea. Claro. Pero 14 semanas después todos estamos convencidos de que sí. Entonces, la estrategia cambió antes de entrar en este momento que vivimos como planeta, ¿verdad? La estrategia está definida alrededor de los ambientes de una casa. Entrada o recibidor, sala y cocina. En la entrada es para todos, generalmente, de hecho, especialmente para invitados, es abierta. La sala es más estratégica, ahí están los amigos y en la cocina está la familia, tú sabes. En la cocina ocurre la vida, ¿verdad? Entonces, eso lo definimos así, o más bien lo aprendimos de Northpoint, básicamente para no intentar hacer todo en un mismo lugar. Y eso es un error que creo que la iglesia cometió históricamente. Yo tengo 25 años de creyente. Yo no nací en un hogar protestante, sino católico. Me formé como católico hasta mis 17. Eh, ahí tuve un par de años como de búsqueda y al final, a partir de 19, empecé a congregar una iglesia protestante, evangélica, cuadrangular en mi país de origen. Entonces, pero históricamente creo que la iglesia ha cometido un error y es la intención, probablemente inconsciente, de tratar de hacer todo en un mismo ambiente y alcanzar a todos y ser igualmente relevante para todos. Es decir, queremos enseñar doctrina, queremos ministrar a la gente, queremos una experiencia intensa de adoración a través de la música, que queremos todo para todos, evangelizar, que la gente acepte a Cristo, queremos hacer todo de todo en un mismo ambiente. Entonces, lo que hicimos fue separar ambientes y definir una audiencia para cada ambiente y un propósito para cada ambiente. Entonces, en nuestro modelo, el domingo es ese gran recibidor, es un ambiente. ¿Y por qué el domingo y no, por ejemplo, los grupos? Porque yo antes de vida ahí estuve en otras iglesias con modelos diferentes que le apostaban a los grupos pequeños como esa puerta de acceso, porque pensábamos, es más fácil que la gente vaya a una casa que a un templo. Y no critico eso, solo que le apostamos a esto básicamente por una razón, porque el ambiente del domingo podemos controlarlo, pero tú no puedes controlar lo que pasa en 100 casas. Y lo que dicen 100 líderes, porque cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Entonces un líder puede echarte por tierra, y si hay aquí pastores, no me van a dejar mentir, echarte por tierra en 2 conversaciones, toda la estrategia, en 2 conversaciones que tuvo en su casa, toda la estrategia que tú has diseñado durante años. Entonces, el ambiente de domingo es mucho más controlado, es decir, tú sabes qué puede pasar. Y claro que aquí se levanta un argumento muchas veces, y es, sí, pero, y entonces si ustedes programan tanto y planean tanto, porque tenemos 12, en promedio de 8 a 12 semanas, 12 domingos planeados, minuto a minuto, de lo que va a ocurrir, qué canción se va a cantar, quién la va a cantar, quién va a predicar, de qué tema va a predicar, en qué otra actividad, quién va a dar bienvenida. O sea, todo está absolutamente programado y el argumento que se levanta, y yo sé, porque yo ha sido incluso al inicio una lucha personal interna, el argumento que se levanta es, pero ¿y entonces cuándo le dan cabida el Espíritu Santo en esa iglesia? Sí, lo que pasa es que como latinos, honestamente, yo creo que ese ha sido un argumento un poco, voy a decir esto, amigos, yo les repito con muchísima humildad, con mucha humildad, yo no pretendo tener la razón, pero a veces yo siento que eso ha sido un argumento para justificar nuestra mediocridad y falta de planificación, no para que el espíritu se mueva, porque el espíritu se mueve donde hay orden, podemos ponernos bíblicos, ¿verdad? Una vez que se arregló todo en el Antiguo Testamento del templo, entonces la presencia del Espíritu de Dios descendió. Es decir, cuando todo estaba en su lugar. Es decir, podemos argumentar, pues. Pero insisto, el recibidor el domingo se convirtió en nuestro gran acceso para gente que no está familiarizada, no le gusta la iglesia, porque es un ambiente controlado, un ambiente en donde podemos planear responsablemente qué va a ocurrir, cómo y cuándo va a ocurrir. Entonces, de allí, pues la meta es guiar o mostrarle a la gente cuáles son probables siguientes pasos que se adecúen para ellos, siguientes pasos que tengan que ver con otros ambientes, ambientes de tipo sala, de grupos pequeños, en donde, por ejemplo, tenemos un ambiente, una sala que ha tenido mucho éxito se llama Punto de Partida. Es un ambiente conversacional en donde la gente puede hacer preguntas y plantear sus dudas e inquietudes acerca de Dios, el cristianismo o la fe, sin ser cuestionado. Es decir, la meta no es convertirte en ese ambiente, la meta es conversar,
porque insisto, la gente no tiene problemas con Dios, la gente termina teniendo problemas con la iglesia. Si tú le preguntas en América Latina, en general, haces una encuesta en cualquier plaza comercial, centro comercial o plaza pública, si la gente cree en Dios o tiene problemas con Dios, más del 90% te va a decir que cree en Dios, que no tiene ningún problema con Dios. Pero si le preguntas si tienen problemas con la iglesia, la historia es otra. Todos nosotros seguramente hemos tenido la experiencia de invitar a alguien a nuestra iglesia y cuando estamos de camino o esperando que ese invitado llegue, estar casi, pues tú sabes, clamando ahí en el espíritu, Dios mío, que la hermanita aquella no se ponga a profetizar, y no tengo nada, yo creo en profecía, que el hermano de adelante no empiece a hablar en lengua porque me va a asustar a este. Yo hablo en lenguas, yo quiero decirles, yo Alejandro hablo en lenguas, creo en los dones del espíritu. O que no predique fulano, o que no cante mengano porque se le olvida la letra de la canción, o porque desafina. ¿Por qué? Porque estamos con los ojos, con los lentes del de afuera, todo lo interpretamos. Solo, fíjate eso, solo cuando invitamos a alguien a nuestras iglesias nos ponemos a evaluar cosas que de ninguna otra manera evaluáramos, porque se han convertido en puntos ciegos. Es como el foco fundido de tu casa, ¿verdad? El bombillo, la bombilla fundida, que ya se perdió de vista para ti, no te das cuenta, está fundido y tiene 3 años fundido, pero cuando invitaste a alguien te dijo, ¿y ese foco? Es invitando a una persona que vemos las cosas de una manera distinta, como precisamente alguien que no está familiarizado con nuestra subcultura cristiana. Nuestro lenguaje ya no nos resulta raro, pero nuestro lenguaje se convierte en una subcultura, es decir, es extraño, la gente no lo entiende. No hablamos como hablamos en la iglesia en otros ambientes distintos a la iglesia. No hablamos así en el trabajo. Entonces, de nuevo, regresando a la pregunta de la estrategia, el recibidor es ese lugar controlado en el que todo, absolutamente todo, lo hacemos pensando en el de afuera. Y si vamos a hacer algo que es para el de adentro, es decir, que lo entendería una persona que tiene meses o años en la fe, no es que no lo hacemos, pero lo explicamos. Es decir, no cantamos aquella vieja canción, ¿verdad? Llévame por donde el sacerdote pasa. Llévame al lugar santísimo por donde el sacerdote pasa. Y si lo cantamos, explicamos qué es eso. Es decir, no es que en nuestra predicación no podamos utilizar un término, una raíz hebrea o griega de un término que compone el mensaje que estamos predicando, pero si lo decimos, explicamos por qué. Es decir, no asumimos que la gente sabe que Filipenses era una pequeña ciudad griega, o que por qué se le llama la epístola o la carta del gozo. No, lo explicamos, todo lo explicamos. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos con el de afuera en mente. Si vamos a cantar una canción que nadie se sabe o es nueva, lo explicamos. ¿Por qué la vamos a cantar? Y eso nos ha llevado incluso a hacer cosas de tipo muy atractivas que incomodan al creyente de años, especialmente, pero que son atractivas para el que no está familiarizado con la iglesia. Por ejemplo, hacemos especiales musicales con música que no es cristiana. Y ahí los creyentes paran los pelos, ¿verdad? Y dicen, no, pero ¿cómo puede ser posible? Estás profanando el templo. Y les escuchamos y hablamos de eso. Y estamos abiertos a conversarlo. Y estamos abiertos a respetar tu punto, tu convicción personal. Pero no vamos a sacrificar nuestro enfoque en el de afuera. Porque si alguien se enfocó en el de afuera fue Cristo. Y recuerden, por ejemplo, las veces que los fariseos y los grupos de líderes religiosos criticaron a Cristo. ¿Por qué? Porque andaba con ¿quiénes? Cenando con recaudadores de impuestos, con escoria y prostitutas. Imagínense si se hubiese detenido por el qué dirán los líderes o los creyentes de la época, no habría alcanzado. Él mismo dijo, yo no vine a sanar al que está sano. O sea, el que está sano no necesita médico el que está enfermo. En fin, todo, y eso nos ha llevado, les decía, algunas veces a estar en la raya. Yo quiero ser absolutamente honesto, transparente con eso. Algunas veces a estar en la raya. Porque la liturgia y cuando digo liturgia hablo de la estructura de un servicio, de una reunión, de un culto. La liturgia la hemos cambiado tanto que en ocasiones decimos, órale, como que se nos fue la mano.
pero hemos preferido estar en esa línea, pegados a esa línea delgada, incluso traspasándonos un poco, todo con la intención de alcanzar al de afuera. Porque llegamos a la convicción, la iglesia existe para alcanzar al que no ha sido alcanzado. La iglesia no existe para complacer al de adentro. Muchas veces nos preguntan, pero ¿y para el de adentro qué hay? Y es fascinante. Yo casi anhelo que me hagan esa pregunta. Los creyentes de tiempo. Pero pastor, por cierto, solo los creyentes de mucho tiempo me dicen pastor, los demás me dicen Ale. Porque los demás no tienen el rollo de titulitis que tenemos los cristianos. Y yo sé que es cuestionable y hay argumentos a favor y en contra, yo lo sé. Está bien, les repito, hemos escogido estar en esa línea, pegada a la línea liberal, voy a decirlo así. Pero yo casi estoy esperando que me digan, ¿y para el de adentro qué hay? Porque si esta iglesia está enfocada en el de afuera, ¿qué hay para el de adentro? Y yo, apasionado, y el equipo ya lo sabe, apasionado, respondemos, mira, para el de adentro hay propósito. Para el de adentro hay una invitación a ser parte del plan más extraordinario y la causa más impactante de la historia de la humanidad, la iglesia de Cristo. Sé parte de la iglesia existe para alcanzar al que no está conectado con su Padre Celestial, porque como lo dijo Pablo, nosotros recibimos un solo ministerio, ese ministerio se llama el Ministerio de la Reconciliación. Fuimos llamados todos nosotros a reconciliar al hombre con su Padre Celestial. Para el de adentro hay propósito, ven y sé parte de ese plan. Pero lo que están ellos queriendo decir en ocasiones es, sí, pero tú sabes, y nos ponemos bíblicos, y dame alimento, tú sabes, carnita. A veces que yo quiero escuchar eso. ¿A qué te refieres? Yo les pregunto, ¿a qué te refieres con carne? Bueno, enseñanza profunda. Y yo, ok, háblame de eso, de enseñanza profunda. ¿Qué es enseñanza profunda para ti? Porque enseñanza profunda en nuestro modelo es enseñanza que te desafía a aplicar lo aprendido. Porque sin aplicación no hay crecimiento espiritual. Y por cierto, la enseñanza, creemos en este modelo que la enseñanza bíblica, que debe ser práctica, aplicable, para que pueda ser un factor de crecimiento espiritual. Si no, lo que tenemos no es una iglesia, es un instituto bíblico. Es un instituto de formación ministerial. Y nosotros no somos, y gloria a Dios, y bendigo a todos los institutos bíblicos, pero nosotros no somos un instituto bíblico. Nosotros somos una iglesia para alcanzar al que no ha sido alcanzado. Entonces, el conocimiento bíblico debe ser práctico, aplicado, porque si no, Jesús tuvo una parábola para eso. Somos como el hombre necio que construyó su casa sobre la arena, que escuchó y no puso en práctica. Pero no es la única manera en que crece la fe. Las disciplinas privadas también son maneras en que crece la fe. E históricamente la iglesia en América Latina, y probablemente es un poco de herencia de región colonizada, nos acostumbramos a que nos alimentaran y que nuestro crecimiento espiritual dependiera del pastor o del predicador o de la iglesia. Pero el crecimiento espiritual tiene que ver con disciplinas personales, privadas. Sin disciplinas personales la fe no crece. O sin servicio ministerial, si yo no sirvo a otros, no crezco. O qué tal de las circunstancias cruciales que vivimos y en ocasiones. Y si yo hago una encuesta aquí, seguro todos me podrán decir al menos una ocasión en donde vivieron algo muy difícil. Y eso, no una predicación profunda, teológica, de la cronología de los reyes del Antiguo Testamento, por ejemplo, o apologética de las profecías de Daniel, que creo en todo eso. Pero no es eso lo que nos hizo crecer en la fe, sino una circunstancia crucial. Mira, hoy, yo estaba leyendo una noticia de Pew Research Center, que es un centro de investigación muy, muy respetado, por cierto, les recomiendo. Ellos decían lo siguiente, hablando de precisamente el crecimiento espiritual. Se los voy a leer, lo tengo aquí. Es decir, pocos americanos, es una encuesta que se hizo en Estados Unidos, pocos americanos dicen que sus iglesias están abiertas. La mayoría está cerrada. Pero la mayoría de los encuestados
dijo que su fe había crecido durante la pandemia. Qué curioso. La gente no fue para la iglesia y creció espiritualmente. Pastores que están aquí, ¿no es cierto que eso nos da un poco de miedo? Porque inconscientemente hemos alimentado la idea de que la gente tiene que venir a la iglesia para crecer espiritualmente. Pues mira, resulta que se puede crecer sin estar presencialmente en un templo. Te caes, loco. Entonces, de nuevo, el modelo al que le hemos apostado, y no es el único, está bien, no es el modelo, sino es la comprensión del llamado particular que nosotros estamos convencidos de que Dios nos entregó como ministerio. No critico, no soy nadie para criticar ningún otro modelo, ¿verdad? Creo que en algún sentido, por eso somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Diverso. Pero en lo que hacemos nosotros, básicamente lo que nos ha impulsado es ese anhelo de alcanzar a quien no está siendo alcanzado. Porque el número de no afiliados, según una encuesta de Pew Research, y amigos, esto yo no sé si es tan impactante para ti como para mí. Pew Research lanzó un análisis en 2015, un análisis prospectivo, es decir, de proyección de futuro, de cómo se vería el cristianismo en 2050. En 2050, Pew Research dice que el cristianismo dejará de ser, en todas sus denominaciones, desde catolicismo hasta protestantismo y todo lo que hay en el medio, dejará de ser la religión número 1 del mundo. Y la primera religión en el mundo será el islamismo. No porque los islámicos o los musulmanes evangelicen más efectivamente que los cristianos. No. Es porque la pérdida neta de cristianos que dejarán de identificarse con cualquier doctrina o denominación y por lo tanto dejarán de congregarse, la pérdida neta en el mundo será de 66 millones de personas. 66 millones de personas dejarán de considerarse cristianos y comenzarán a describirse como personas que creen en Dios, pero no están afiliados a ninguna religión. ¿Por qué? ¿Porque Dios los decepcionó? Lo dudo. Creo que la iglesia los decepcionó. En América Latina ese número se ve así, según Pew Research. 9 millones de personas habremos perdido en 2050. 9 millones de creyentes menos en nuestras iglesias. Yo no sé si eso a ti, si tú eres pastor como yo, o un creyente, a ti te defiende, te hace hervir la sangre. Pero yo digo, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Si realmente las generaciones futuras nos importan, necesitamos hacer cambios en la iglesia de tal manera que en las siguientes generaciones, tus hijos, tus nietos, mis hijos, mis nietos, reciban una iglesia digna de Cristo y suficientemente atractiva para ellos. No que reciban un museo como lo ha recibido las nuevas generaciones de Europa. Las iglesias en Europa, y yo tengo familia en varios países europeos, en Bélgica, en España, en Italia, son museos, literalmente museos. La gente va para decir, oye, mira, así era el mundo antes, pero no va para conectarse con su Padre Celestial. Sería de verdad vergonzoso. Yo como pastor, yo pienso, será vergonzoso un día presentarme delante de mi Padre Celestial y responder la pregunta, la famosa pregunta de los talentos. ¿Qué hiciste con lo que te di? Te di una oportunidad de liderar el movimiento más importante de la historia. ¿Qué hiciste con lo que te di? Si no somos capaces de entregar a las nuevas generaciones una iglesia suficientemente atractiva, vibrante, relevante, entonces yo creo que fracasamos. No importa cuánta gente yo tenga hoy en mi iglesia. Es interesante, ¿no? Porque ha habido una línea que no está mal, donde le ha puesto toda la esperanza a lo atractivo de una iglesia, a las luces, a lo visual, y creo yo que lo que la gente ahora está buscando es sustancia, ¿no? Lo decía, creo que ayer hace poco que veíamos un video de él.
sustancia, pero envuelta en una estrategia que especialmente la gente diga, ese lugar no me lo quiero perder. Y yo creo que esto es lo más que rescato. Hay estrategias que uno puede decir, no me gusta, la canción secular, no, bueno, está bien, todo eso, pero hay algo que es vital. Cuando yo diagramo toda una liturgia, no pienso en el que hace 35 años se sienta en el mismo asiento, porque parece que comprásemos asientos en la iglesia y siempre se sienta a la misma, ahí está, sino aquel que va a venir por primera vez y dice, ¿y esto qué es? Me han invitado y quede impactado. Ahora, esta es mi última pregunta y tenemos hasta 1:30 y cortamos acá y ya te vas a dormir. Hay una realidad. Lo que vos estás hablando es un ideal. Cuando yo miro mi realidad hay una gran distancia y eso me genera mucha tensión. Porque después de que descolguemos acá, cada uno va a quedar, ¿y ahora qué hacemos? Porque hay que vivir una realidad. Fue hermoso escucharte, fue desafiante, pero soy parte de una familia. ¿Cómo se hace sin ponerle la esperanza a una posición, a caminar en este rumbo? Como yo veo un Matías acá, veo una Ariela, todos líderes, un Óscar ahí, un Juan ahí, está Agustina ahí, jóvenes que van a ser los futuros líderes y ahora son parte de una estructura que a lo mejor no tiene esta visión, pero van a empezar a caminar a algo. ¿Cómo se hace para vivir esta transición, ¿no? Donde mentalmente dicen, esto es lo que anhelaría, pero esto es mi realidad? ¿Cómo ser de influencia? Porque, convengamos, el modelo de Vidaín no es el modelo normal, es un modelo fuera de la caja y algún día hablaremos de lo que genera, las críticas que genera salirse de la caja, porque han tenido que decir, lo lamento, los respeto, los amo, nos están matando, pero vamos a seguir así. Y una de las cosas que creo que vos me dijiste, Roberto, vos no convences a la gente de la visión. ¿No te gusta esta visión? Bye. O sea, no te preocupes. Conectate a otra iglesia porque nos vamos todos al cielo. ¿Cómo se hace ahora? Porque ahora hay jóvenes acá que decían, ¿y ahora? ¿Por qué no estuvo mi pastor? ¿Por qué no estuvo esto? ¿Y ahora cómo hago para romperle la cabeza? Porque estoy... Bueno, ahora resolvé esta explosión que generaste. Sí, mira, Esteban, esa tensión entre la realidad y el ideal, ¿verdad? Cualquiera que sea el ideal, yo creo que es lo que necesitamos para crecer, en principio. Sin esa tensión no vamos a crecer. Y cuando digo eso, estoy hablando, en principio, personalmente. ¿Sí? Espiritualmente, personalmente, intelectualmente, emocionalmente. O sea, estoy hablando del individuo. Todos necesitamos un ideal al que aspirar y que perseguir. Y evidentemente todos tenemos una realidad que no es el ideal. Vamos, la Biblia está llena de eso. O sea, Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5 y 6, ¿de qué habló? De ideal, ideal, ideal. Oyeron que fue dicho, pero yo les digo, y elevó el estándar, elevó el estándar. Pero vamos, ¿quién de nosotros podría decir que tiene un matrimonio ideal? Unos hijos ideales. Una vida en general ideal. Lo que pasa es que hay un estándar que perseguimos y eso es lo que nos impulsa a crecer. Por la gracia de Dios, ¿está bien? Pero es necesaria esa tensión. En principio necesito decir eso. Esa incomodidad es la que necesitamos para crecer. Y para crecer como ministerios. Y ahí, claro, que entra lo que decías, Esteban. Es muy complicado cuando no tienes el poder de decisión e influencia. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque, amigos, los líderes, nos guste o no nos guste, los líderes moldean la cultura, para bien o para mal. Los líderes, hoy la cultura que tenemos en el mundo, en nuestros países, en tu país, en tu ciudad, en la iglesia, en tu iglesia, ha sido moldeada por el liderazgo. Y eso es una verdad.
puede que sea una gran noticia para ti porque estás viviendo en medio precisamente de una cultura que disfrutas, que crees que es relevante, que es vibrante, que está creciendo, que es atractiva, o puede que sea una mala noticia y tú digas, no, la verdad es que por eso es que estamos como estamos, ¿sí? En ese tono de queja que muchas veces tenemos. Pero los líderes le dan forma a la cultura. Entonces, ¿qué puedo decirte si tú no juegas un rol de liderazgo? Si juegas un rol de liderazgo principal, si influencias sobre un grupo, sobre una iglesia, yo debo decirte esto con mucho cariño, aunque no te conozca, somos hermanos en la fe. Tú tienes una responsabilidad. Y si aquí hay pastores principales, tú y yo tenemos una responsabilidad enorme. Tú estás moldeando tu cultura y yo también lo estoy haciendo. Nos demos o no nos demos cuenta. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Tú tienes influencia, yo también, y se nos va a demandar mucho. Ahora, si tú no estás jugando un rol de liderazgo especialmente principal, no importa si es desde el punto de vista del, eres el mero mero, pues, como decimos en México, o estás en el equipo de liderazgo principal de tu iglesia, de tu ministerio, yo, ¿a qué te animaría? No salgas de aquí a decirle a tu pastor que cambie todo, porque eso no va a funcionar. O es improbable, pues, que funcione. Yo qué te diría, bueno, voy a recomendarte un librito de nuestro apóstol de liderazgo, John Maxwell, que se llama El líder de 360 grados. Que por cierto, Esteban lo vive enseñando en toda la iglesia hispanohablante de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, vamos, tú y yo, como no ocupamos, y el 99% de la gente probablemente no ocupa la mera posición jerárquica más alta. Yo no soy ese. Por encima de mí hay gente a la que me debo y a la que rindo cuentas. Entonces, como la mayoría no ocupa el lugar principal, la mayoría está en un punto intermedio. Tiene, es decir, líderes a los que le reporta, líderes que son colegas internos y externos, y gente que está bajo su cuidado y responsabilidad. Es posible ejercer influencia en todas las direcciones. Por eso ese libro se llama así. Es uno de los mejores, si no el mejor que me parece a mí, que ha escrito Maxwell. Aprende a ejercer influencia sobre tu líder. Y eso es con sabiduría, sabiendo cuándo presionar, cuándo dejar de presionar, sabiendo cómo crecer en influencia con él para ganarte su oído. Y eso es un asunto de confianza. ¿Sí? Entonces, lo primero que te diría es eso, es decir, aprende a crecer en influencia hacia arriba, no solamente hacia abajo y hacia los lados. No para dividir, no para nada, sino para agregar valor y atenuar las debilidades de tu líder, porque todos los líderes tienen debilidades, tú incluido, yo incluido. Yo entendí que mi rol como un líder intermedio es atenuar las debilidades de mi líder. Juan Beriken, el fundador de Vidaín, es un extraordinario visionador o visionario, pero es pésimo para los detalles y para dar seguimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me empiezo a quejar y lo critico? No, me convierto en una ayuda para dar seguimiento y para los detalles. Pero me gano su confianza. Hace 10 años, casi 11, cuando yo llegué aquí, Juan no tenía por qué escucharme, especialmente hablando de la iglesia. Pero luego de 4 años, 5 años sirviendo fielmente en diferentes lugares donde me necesitara y conectándome relacionalmente con él y conociéndolo y conociendo su estilo y valorándolo y guardándole la espalda, entonces me gané su oído, al punto de que hoy él desapareció del mapa y yo soy el pastor de la iglesia. Claro, yo sé que no todos los líderes cuentan con el regalo de tener un líder tan seguro como con el que yo he trabajado. Es extraordinariamente seguro para soltar. Pero, insisto, gana influencia, gana influencia. Y si después de hacerlo, pero realmente hacerlo, esforzarte por ganar influencia, no para dividir, sino para sumar, para empujar en la misma dirección, tú ves que las cosas no cambian, yo debo decirte esto. Ábrete espacio y persigue lo que Dios está poniendo en tu corazón. No jalándote gente, no arrastrando gente de esa visión para que te acompañe, no, no, no. Pero si luego de crecer en convicción personal de que esta es la dirección, digo, cual sea, esa es la dirección, estos son los cambios, y ganas influencia y realmente te esfuerzas y no pasa nada y no hay espacio para ti, pues
Vamos, amigos, todos nosotros conocemos la historia de Abraham y Lot. En algún punto la cosa creció tanto y había tanto desacuerdo entre ellos y su gente, que Abraham le dijo, siendo un líder seguro, Lot, mira, creo que lo mejor que debe ocurrir es que tú tomes tu camino y yo. ¿Un audio? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los líderes son los que causan los cambios culturales dentro de una organización, llámese iglesia, organización for profit o en general de la cultura. Entonces, insisto, si estás en el equipo que lidera, tienes una gran responsabilidad. Y si no, mi desafío es crecer en influencia y esforzándote durante años. No me digas que te esforzaste y en 6 meses renunciaste y te fuiste a abrir una iglesia. No, durante tiempo. Entonces, ábrete espacio. Bueno. Muchas gracias. La verdad, vuelvo a insistir. Yo, además de conocerte y conocer la visión y conocer cómo la palabra de Dios es la médula espinal, creo que las estrategias, creo que se vale ser creativo y recién por acá había una pregunta, ¿no? ¿De qué puede llegar a servir o cómo ayuda a alcanzar a alguien una música secular? No la alcanza, simplemente la conecta. Y yo he estado en un servicio donde al principio comienzan en el Día del Amor y la Amistad cantando una canción de amor, que no es cristiana. ¿Por qué? Porque la persona nueva se conecta, pero no es la razón de ser. Es una forma de conectar. Y vuelvo a lo mismo, podés decir no estoy de acuerdo y está perfecto. Y podés decir estoy de acuerdo y está perfecto. Y realmente el que vaya a esa iglesia tiene que estar predispuesto a ceder con tal de conectar gente, porque vuelvo a insistir algo que dijo él, que debería ser, que a mí me sigue dando golpes en la cabeza. El domingo es el atrio, la sala de recibimiento. No es donde se cocina la cosa, es donde te conozco, donde me conecto. Así que maravilloso, como siempre, escucharte, aprender y estirarnos. Y vuelvo a insistir algo que quiero repetir. Esto no es el éxito de una visión no es copiar, es ser creativo y escuchar la voz de Dios. Esto no es una visión humana. Fue soplada por Dios no para que te guste, sino para que la ejecuten. Y así vamos a encontrar con cientos de miles de visiones. Y no se trata de criticar la visión, sino de admirar, orar, porque tenemos un solo objetivo, llenar el cielo de gente. Y cada uno lo va a hacer de una manera mientras la palabra sea la misma. Así que, sí. Mi querido amigo, muchísimas gracias. Un abrazo, Esteban, un abrazo para todos. Gracias de nuevo por la oportunidad y les dejo con este pensamiento. Yo creo que el gran desafío que tiene la iglesia de hoy es mírame, ahí estaba yo jovencito, y mira Juan, qué increíble. Pero era 30 kilos más joven. Sí, el gran desafío que tiene la iglesia es ser una iglesia contemporánea, que sea atractiva para la cultura sin dejar de ser bíblica. Raíces profundas, amplitud en el alcance culturalmente hablando. Entonces, más allá de cuál modelo adoptes, creo que esa es una conversación que vale la pena tener. Y vale la pena tener siempre. Como seguimos siendo profundamente bíblicos, raíces profundas, espirituales, amplitud en el alcance para ser atractivos para la cultura. Con eso en mente los dejo. Solamente quiero que sepan que en el canal de YouTube vamos a dejar esta charla, porque a lo mejor más de uno quiere compartir esta charla, y creo que es importante lo que dijo Alejandro, no es convencer a nadie, sino que esto genere charla, genere evaluación y genere algo nuevo. Entonces no es para convencer, así debería ser nuestra iglesia, así debe, ¿ves? Ellos crecen. No,
entonces no entendieron nada de lo de Alejandro. Es generar charlas, evaluar e ir moviéndonos, y algo que me terminé con esto, ayudar a nuestros líderes a que se hagan fuertes en sus debilidades. Eso es un liderazgo. Y por eso vale la pena, ¿no? Muy bien. Dios les bendiga. Muchas gracias, Alejandro. Nos vemos. Amigos, Nos vemos. un abrazo para todos. Chao, chao.